Cuando pensamos en la nutrición, lo primero que se nos viene a la cabeza es la falta de alimentos y hambre. Y las imágenes que probablemente asociemos son las de los niños que están extremadamente delgados y que apenas pueden mantenerse en pie. Pero la desnutrición, que está detrás de la muerte de aproximadamente 7.000 niños cada día, es el resultado de un proceso más complejo. Un niño que sufre desnutrición no solo tiene una cantidad insuficiente de alimentos, sino que además lo que está ingiriendo no tiene los nutrientes necesarios para su desarrollo. Sin embargo, la desnutrición no se reduce exclusivamente a una cuestión de alimentación. Una atención que es poco adecuada y la acumulación de enfermedades infecciosas son dos elementos que siempre están presentes en los casos de desnutrición infantil. Y es así como la falta de alimentos, tanto en cantidad como en calidad, y la falta de cuidados, y a esto le agregamos la aparición de infecciones, van a generar un círculo vicioso y que pueden acabar con la vida de un niño. Y más aún si en el origen de todo están las causas básicas, que incluyen tanto factores sociales, factores económicos y factores políticos, como lo son la pobreza, la desigualdad o la falta de educación. Los efectos en su salud son evidentes, ya que esto multiplica las probabilidades de padecer enfermedades como lo es la neumonía, como lo es la diarrea o la malaria. Es por esto que la desnutrición es una de las peores enemigas de la supervivencia infantil. ¿Sabías que un niño que sufre desnutrición aguda grave tiene 9 veces más probabilidades de morir que un niño cuyo estado nutricional es normal? Sus defensas debilitadas no pueden hacer frente a las enfermedades y cuando la desnutrición se complica, el riesgo de muerte aumenta. ¿Cómo está la desnutrición infantil en Colombia? La desnutrición es un problema que afecta a 200 millones de niños en todo el mundo y de acuerdo con la última encuesta nacional de situación nutricional de Colombia, 560.000 niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica en el país y 15.600 padecen desnutrición aguda severa. Durante el periodo 2005 a 2013 se produjeron 3.756 muertes por desnutrición en menores de 5 años, para dar un promedio de 417 muertes anuales, donde los departamentos más afectados fueron los de La Guajira, Magdalena, Bolívar, Cesar, tanto como el departamento del Chocó en la región pacífica y los departamentos de la Orinoquía y la Amazonía reportaron el mayor número de casos. Dentro de los tipos de desnutrición encontramos la desnutrición calórica. Esta está por la reducción de micronutrientes y el déficit en el aprovechamiento de estos. Estos están causados por pérdida de peso, pérdida de masa muscular y pérdida de grasas. Aquí se va a evidenciar un aspecto del cabello reseco, una alteración de la piel reseca, sin elasticidad y con manchas marrones. Encontramos también la desnutrición proteica. Esta va a estar dada por la ingesta deficiente de proteínas y aquí puede darse tanto el aumento como la disminución del peso. El aumento de peso debe hacer pensar en una retención hídrica de tipo secundario. Esta cursa con hipoalbuminemia y reducción del número y la función de linfocitos. Encontramos también la desnutrición mixta. Esta se establece cuando el paciente presenta un primer episodio de desnutrición calórica y esta puede agudizarse. Cuando se agudiza, desencadena lo que va a ser la desnutrición proteica, dando así su concepto de desnutrición mixta y suele presentar los mismos hallazgos clínicos de tanto la desnutrición calórica como la desnutrición proteica. Iniciando con la exploración física, las situaciones que nos deben alertar son que el niño esté delgado y su índice de masa corporal esté por debajo del tercer percentil para su edad, y su sexo. Este último nos lleva a realizarle su curva de crecimiento, buscar signos clínicos de desnutrición y buscar la causa por el cual se encuentra actualmente así. Hay que tener en cuenta que algunas enfermedades hereditarias del niño afectan el crecimiento. Existen curvas adaptadas a numerosas situaciones patológicas que permiten aplicar el mismo enfoque diagnóstico. Y el estado puberal también debe tenerse en cuenta, porque se trata de un periodo en el que el índice de masa corporal, aunque fisiológicamente, aumenta con más rapidez.
Esta aceleración puede no estar ajustada con respecto a las curvas de la cartilla sanitaria según sea la edad de inicio de la pubertad del niño explorado. Y primariamente se encuentran dos formas clásicas pero extremas de desnutrición, que son el kwashiorkor y el marasmo. Aunque básicamente la desnutrición se caracteriza por pérdida muscular con sus reservas de energía y carencias de micronutrientes, podemos encontrar otros signos como deterioro de las bolsas de Bichat, astenia, cabello seco, úlceras de decúbito, mala cicatrización, palidez, hipotermia, hipoglucemia, gingivorragia, retraso puberal y amenorrea. El kwashiorkor se caracteriza por ser una forma edematosa de desnutrición que predomina en carencia de proteínas. Los edemas se desarrollan precozmente y pueden enmascarar la pérdida de peso y alterar los índices nutricionales, y puede presentar signos clínicos como edema en manos y pies, ascitis, letargia, diarrea y vómitos. Y con el marasmo, la desnutrición en este caso predominante energética con pérdida de peso importante. El marasmo puede presentarse desde los primeros meses de vida, puede asociar astenia, irritabilidad, pero no letargia o apatía, y la piel menos elástica y arrugada. El hambre está presente, el aspecto de la cara se conserva durante mucho tiempo, suele existir hipotermia y bradicardia. El estreñimiento se asocia a menudo, pero puede desarrollarse diarrea mucosa y deshidratación. Para el diagnóstico de la nutrición tenemos que tener en cuenta parámetros que nos van a servir como referencia a la hora de evaluar el estado nutricional del niño. Utilizamos medidas antropométricas, entre las cuales existen las curvas de referencia para el peso y la estatura de acuerdo a la edad. En la medición del peso se va a realizar con el lactante desnudo o el niño en ropa interior con una báscula adecuada y calibrada hasta alrededor de los 2 años. Luego de estos se va a utilizar balanzas o pesos para adultos mayores en niños mayores de esta edad que se puedan poner de pie. Entonces, esta medición debe valorarse en función de la hidratación. ¿Por qué? Podemos encontrar patologías como edemas, ascitis, deshidratación, que nos van a dar o nos van a denotar un peso altamente tranquilizador en caso de una retención hídrica. En el caso de la medición de la estatura, vamos a tener que la estatura se mide de pie, sin zapatos o acostados hasta los 2 años. Con una vara de medir o una cinta métrica podemos medir esta estatura. La posición del pie es imposible a causa de trastornos de estática dorsal o retracciones en las extremidades inferiores, entonces vamos a utilizar una alternativa que viene siendo la estimación de la distancia talón-rodilla. Esta debe considerarse con prudencia debido a que esta estimación se mide con la rodilla flexionada a 90 grados. Utilizamos el pie dominante en estos casos. La fórmula para estimar la estatura a partir de la distancia talón-rodilla se va a medir en centímetros, donde la T nos va a reflejar centímetros y la TR va a ser la distancia talón-rodilla. Para el niño va a ser la T 40,54 más 2.22 por TR, y en caso de las niñas T más 43 más 21 más 2.5 por TR. Es importante mencionar que el peso, la talla y la edad del niño van a ser útiles para evaluar el estado nutricional del mismo. Un ejemplo de esto es el indicador peso para la talla, que va a evaluar el estado nutricional actual del niño y va a indicar el adelgazamiento exagerado para la estatura. El indicador talla para la edad hace referencia a la historia nutricional pasada. Y por último, el indicador peso para la edad nos va a dar una visión general del problema alimenticio de la persona. Los indicadores nutricionales también vamos a encontrar el índice de masa corporal, que es igual a peso sobre talla elevado al cuadrado. Este es muy utilizado tanto en los adultos como en los niños y sirve para definir la insuficiencia ponderal cuando vamos a encontrar menos de 3 desviaciones estándar, así como el sobrepeso y la obesidad. Hay que tener en cuenta que este puede fallar tanto en casos de edemas y desviaciones de la estatura. Por tanto, se debe interpretar en función del crecimiento. Otro indicador es el indicador de Waterloo, que es un índice que permite sugerir desnutrición si está por debajo del 80% o mejor a menos 2 desviaciones estándar. Este se considera el índice nutricional histórico, pero su cálculo es más complejo que el del índice de masa corporal. Este se calcula utilizando la curva del peso, tomando la relación del peso del niño sobre el peso esperado para la estatura. Un ejemplo de esto es un niño de 4 años de edad que pesa 11 kilos y talla 100 centímetros, donde el peso esperado de este niño es 16 kilos.
Si aplicamos la fórmula de Waterloo, nos dice que los 11 kilos que pesa actualmente el niño sobre los 16 que estamos esperando nos va a dar un 69%, lo que nos ubica al niño en un 69% con una desnutrición grave según lo que indica el gráfico. Dentro de las causas de la desnutrición encontramos que esta se puede dividir en grandes ámbitos, ya sea por una disminución en la ingesta debido a la carencia de aporte, ya sea por problemas en la interacción entre padres e hijos, una anorexia en la lactancia, trastornos en la oralidad, errores diabéticos, ya sería con unas dietas restrictivas. También puede ser por trastornos de la deglución, alguna disfagia, algún dolor crónico, alguna discapacidad o alguna dependencia, o que también la duración de las comidas sea muy larga. También puede ser por trastornos otorrinolaringológicos o como lo que sería una hipertrofia a nivel de las amígdalas, que esta también puede ser responsable de trastornos respiratorios nocturnos. También podemos encontrar lo que sería la precariedad, pero esto puede ser asociado mayormente a la obesidad. También tenemos los que son por mal absorción o mal digestión, en donde vamos a encontrar, por ejemplo, un síndrome de intestino delgado corto, una insuficiencia pancreática, enfermedades celíacas, alergias o proteínas de la leche de la vaca. Y también podemos encontrar lo que sería el aumento de las necesidades, ya sea por hipercatabolismo debido a enfermedades agudas y enfermedades crónicas. En estos niños existe un aumento del agua total combinado con la pérdida proteica, lo que se traduce en la presencia de edemas. También hay retención hidrosódica debido a hiperaldosteronismo secundario por disminución del gasto cardíaco y la filtración glomerular. Existe afectación hepática con disminución de la síntesis proteica, así como de albúmina y transferina, pero también de las apoproteínas y las lipoproteínas, lo que favorece la esteatosis. Cabe resaltar que la falta de estimulación provoca atrofia de las vellosidades, enlentecimiento del vaciado gástrico, disminución de las actividades enzimáticas, de la digestión y de las secreciones biliopancreáticas. Las funciones cardíacas y respiratorias se alteran por la disminución de la masa muscular miocárdica y diafragmática. Existe inmunosupresión, el sistema nervioso presenta afectación periférica y de las funciones cognitivas. Existen complicaciones como lo son el síndrome de renutrición inadecuada, el cual consiste en el exceso de aporte de nutrientes en la situación de desnutrición avanzada. Otra de las complicaciones es que aumenta el riesgo de aparición de complicaciones, en particular infecciones de cicatrización, y empeora la enfermedad causal, así como la mortalidad. La diarrea y los vómitos son los síntomas más frecuentes en los niños desnutridos. Sin tratamiento, la desnutrición se agrava durante la hospitalización. En cuanto a la estrategia nutricional, debemos centrarla en 4 pilares que van a ser como primero fijar el aporte energético, segundo fijar las necesidades específicas de nutrientes, tercero las técnicas y como cuarto las modalidades. Empezando por lo que es fijar el aporte energético, este va a incluir los aportes de glúcidos y lípidos, donde vamos a encontrar la energía no proteica. El objetivo de este aporte energético se va a calcular a partir del peso esperado según la estatura, más no a partir del peso en el momento del diagnóstico. A partir de este peso, el aporte calórico diario se puede determinar utilizando las fórmulas de práctica clínica de Holiday y de Segar, que también pueden utilizarse para determinar los aportes hídricos. En cuanto a las ecuaciones de Sheffield, que son en función del peso y de la estatura, también se pueden utilizar, lo que va a permitir estimar el gasto energético en reposo, al que se le debe de añadir la actividad física estimada. Como segundo, fijar las necesidades específicas de nutrientes. Es necesario poder adaptar las proteínas en función del estrés o el gasto metabólico del cuerpo, con el fin de poder limitar la pérdida de masa muscular, así sea de 1 kilogramo por día en una situación normal o hasta de 2 kilogramos o más en situación de una actividad física mayor. Hay que utilizar soluciones de nutrición enteral que van a estar adecuadas a la edad del niño. Estas soluciones van a estar disponibles con o sin fibra y algunas van a estar adaptadas a enfermedades específicas. Como tercero tenemos las técnicas. En las técnicas es posible escoger entre diversas opciones dependiendo del paciente, de su enfermedad, de su ingesta oral y de la importancia de desnutrición que éste esté padeciendo.
Según el orden de complejidad, vamos a tener como primero enriquecer la alimentación oral, que va a estar fraccionada con materias grasas como los aceites vegetales y glúcidos como la maltosa. También vamos a estar utilizando alimentos que aporten energía y proteínas, donde vamos a encontrar los lácteos concentrados y los quesos, que van a estar fraccionados según la ingesta de alimentos. Vamos a tener los suplementos nutricionales orales, que van a permitir aportar por vía oral un complemento de energía, proteínas, vitaminas y oligoelementos que se deben de tomar además de las comidas, más no sustituyéndolas. La nutrición enteral, que va a ser mediante una sonda nasogástrica o una gastrotomía, si la duración prevista es superior a 3 meses, se va a utilizar cuando la alimentación oral fraccionada va a resultar insuficiente. La nutrición parenteral, que va a ser a través de un catéter central, va a estar reservada solamente en situaciones de insuficiencia intestinal. Su uso va a comportar un mayor riesgo de complicaciones en caso de que haya una desnutrición grave, en particular un síndrome de renutrición y una sepsis, que va a estar relacionada con una puerta de entrada y una inmunosupresión por parte del paciente, para lo cual van a existir soluciones pediátricas específicas. En las modalidades siempre debe de preferirse la vía digestiva, donde vamos a encontrar la oral y la enteral, mientras que el recurso a la nutrición intravenosa o parenteral se va a reservar esquemáticamente para situaciones en las que el aparato digestivo no va a estar actuando de manera funcional, ya que la vía digestiva va a ser más fisiológica, beneficiosa y va a causar menos complicaciones como una hepatopatía o infecciones del catéter. En cuanto al aumento de los aportes, estos deben ser más progresivos en cuanto a mayor sea la desnutrición que esté padeciendo el infante, con el fin de así poder evitar el síndrome de renutrición. Por lo que generalmente por vía enteral continua mediante sonda nasogástrica si no se conserva el apetito o para controlar mejor los aportes. En cuanto a una desnutrición profunda, va a ser preciso respetar las siguientes etapas. Primero, corregir los trastornos hidroeléctricos. Antes de iniciar la renutrición, la deshidratación debe de corregirse lentamente, para lo cual resulta necesario la restricción hídrica moderada en función del estado inicial de hidratación y el aporte restringido de sodio de 0,5 a 1 milimol por kilogramo por día. Esta corrección requiere que sea en general de 24 a 48 horas y puede necesitar una vigilancia en una unidad de cuidados intensivos cuando existen signos de gravedad como la hipotermia, la bradicardia, los trastornos de coagulación o de la hemostasia o aún trastornos electrolíticos graves. Un punto importante en esto va a ser que el peso debe ser estable o incluso se debe disminuir ligeramente al principio de la renutrición. Un aumento de peso en las primeras 48 horas debe de sugerir una retención hídrica, y en cuanto a iniciar la nutrición no se debe superar a 10 kilocalorías por kilo por día durante 2 a 3 días. Es necesario también administrar suplementos de fósforo, magnesio, potasio, debido a que puede haber una reanudación del anabolismo y prevenir la retención hidrosolítica. También debe prescribirse una suplementación con tiamina, ácido fólico, soluciones polivitamínicas y minerales por vía oral. En la fase inicial no se van a administrar suplementos de hierro, y los ionogramas, tanto sanguíneos como urinarios, deben de monitorizarse estrechamente para poder adecuar los aportes cada día durante la primera semana, y luego ya se van a adecuar en función de los resultados que estos den. Tanto el ionograma inicial sea normal, su vigilancia independientemente de esto debe de ser indispensable para poder detectar de perturbaciones secundarias a la renutrición. En cuanto al aumento progresivo de los aportes, este aumento se va a efectuar de 7 a 10 días y va a estar guiado por los ionogramas sanguíneos y urinarios, y se debe estar adaptando a la ingesta oral que se esté dando junto con esto. La corrección del peso siempre va a ser difícil de evaluar, pero a menudo va a ser más alta en los lactantes que en los niños mayores. Una recuperación que sea demasiado rápida debe de hacernos sospechar de una retención hídrica por parte del paciente. Y como por último, la reevaluación va a ser un proceso indispensable donde la eficacia de la renutrición debe de evaluarse mediante la recuperación del peso y la mejoría clínica. La reanudación del crecimiento estatural va a tener lugar de forma retardada a los 2 a 3 meses. En cuanto a los factores de riesgo de la desnutrición, tenemos que esta alteración del estado nutricional no está condicionada a una sola causa, sino que está condicionada a múltiples causas. Entre los factores de riesgo tenemos los socioeconómicos, que estos están debidos al aumento limitado por el bajo nivel de ingresos y a la limitación en la disponibilidad de los mismos.
En los factores de riesgo ambientales tenemos lo que sería la falta de suministro de agua potable y la falta de eliminación de desechos sólidos y líquidos. Otros factores que también son muy importantes serían los biológicos, que aquí tenemos cuando el bebé está prematuro o tiene, ya sería un labio leporino o el síndrome de Down. En los factores nutricionales podemos encontrar lo que sería que están debidos al abandono de la lactancia materna antes de los 6 meses y las creencias y costumbres alimentarias que se presentan en las diferentes regiones del país. Y por último, y no menos importante, tenemos lo que serán los factores psicosociales, donde podemos encontrar en niños que sienten rechazos por sus familiares y están en un estado de extrema vulnerabilidad. Hablando un poco de la prevención de la desnutrición y a manera de dejar un mensaje conciso y resumido, haré énfasis en 5 aspectos claves para lograr una correcta prevención de la desnutrición infantil. En el aspecto número 1 vamos a ver un correcto acceso a atención sanitaria. Todo lo anterior dicho por mis compañeros es la demostración más clara de que es muy importante el acceso a la atención sanitaria. Es en ella donde el profesional de la salud hará toda una completa y excelente valoración de cada paciente. Cuando tenemos una atención sanitaria escasa y los niños no reciben una atención necesaria para su edad, es muy difícil detectar los posibles casos de desnutrición y se creará un subregistro que va a ocasionar que los programas gubernamentales no lleguen a plenitud a la población que más los necesita. En este caso, como herramienta que nos va a servir será la revisión rutinaria del peso y estatura, la cual nos va a orientar al diagnóstico veraz del paciente en estado de nutrición, por lo que es esencial que la atención sanitaria llegue a más porcentaje de la población para así reducir la incidencia de esta condición. En el aspecto número 2 vamos a hablar sobre la formación de padres, madres y acudientes. Como médicos o profesionales de la salud no debemos hacer énfasis solamente en el tratamiento y diagnóstico de una enfermedad. También debemos centrarnos en la formación, enseñanza y orientación a aquellos acudientes de nuestros pacientes pediátricos. Así, estos en casa van a notar aquellos signos de esta condición de desnutrición y así será oportuna la asistencia a los centros de atención y por ende será un oportuno diagnóstico y tratamiento, así como el correcto registro en las bases de datos. Otro aspecto es reconocer que a veces en nuestras comunidades no se cuentan con los más altos estándares de calidad nutricional en los alimentos, así también como el factor económico. Entonces, es menester también enseñar a los padres qué alimentos de aquellos a los que tienen alcance son más beneficiosos para la nutrición de sus hijos y poder combatir esta condición. En el aspecto número 3 vamos a tener los alimentos terapéuticos listos para consumos o ATLC. Estos alimentos se van a fabricar de acuerdo con una composición estándar rica en energía y definida por la Organización Mundial de la Salud. Con frecuencia, los ingredientes que se utilizan para estos alimentos son leche en polvo, azúcar, manteca de cacahuate, aceite vegetal, vitaminas y minerales. Pero estos ingredientes van a variar dependiendo de la disponibilidad local, el costo y la aceptabilidad de los pacientes. Los beneficios de este tipo de alimentación incluyen un largo tiempo de almacenamiento sin necesidad de refrigeración y no requieren preparación previa. Cabe resaltar que estos se van a obtener solo bajo la prescripción del profesional de la salud. Aspecto número 4, la lactancia materna. Este es el alimento básico que todo paciente pediátrico debe consumir. Es obligatorio alimentar a los niños en sus primeros 6 meses de vida y es opcional hasta los 12 meses de vida. Un niño lactado es un niño que se desnutrirá menos que un niño no lactado. Al igual que también mediante esta lactancia materna va a recibir los primeros anticuerpos naturales en el calostro, que va a fortalecer su sistema inmune para afrontar la vida de mejor manera. Pero también es importante que la madre reciba también una correcta nutrición en esta etapa de la gestación, y es por eso que hago énfasis nuevamente en que todo va a partir de una oportuna y correcta asistencia y acceso a la atención sanitaria. En el aspecto número 5 vamos a tener el acceso a agua potable y a saneamiento. Y esto es muy importante porque uno de los principales aspectos para prevenir la desnutrición es el correcto y de calidad consumo de agua potable. Esto nos ayuda además a prevenir enfermedades infecciosas que de hecho son un factor que incrementa las causas de desnutrición.
Por ende, debemos hacer énfasis en nuestros pacientes de que tienen que tener agua potable o enseñarles o indicarles las formas de potabilizar el agua que están utilizando para consumo humano. Y también indicarles un correcto protocolo de desecho de heces y orina con un sistema de retretes higiénicos. Como conclusión, tenemos que la desnutrición en los niños se encuentra esencialmente en el medio hospitalario, donde todavía se pasa a menudo por alto. El tratamiento debe adaptarse a la gravedad de la desnutrición y requiere un seguimiento que permita reevaluar la estrategia nutricional.